Los encuentros de universitarios católicos, que llamamos EUCS, surgieron por iniciativa del padre Tomás Morales, sacerdote jesuita, en los años 70, es decir, que ya llevamos una trayectoria de unos 40 años aproximadamente, realizándolos 2 veces al año. Pretenden precisamente unir a todos los católicos o personas que quieran conocer pues aportaciones de la Iglesia, o profundizar en la fe, o profundizar sobre todo en la razón también, en el ejercicio de la razón. Y unir a todos los católicos que trabajamos en la universidad, seamos profesores, estudiantes o en otros estamentos de la universidad también, ¿no? Porque a veces han participado de otros niveles. Y bueno, en el fondo también un objetivo quizá, ¿no?, a nivel ya también no solo como colectivo, sino también individualmente, es que cada uno tengamos conciencia de que nuestra fe se debe de manifestar en el ámbito en el que vivimos. Es decir, no es una fe para manifestarla únicamente el domingo en la parroquia, en la misa dominical, sino que tiene que irradiar toda nuestra vida e inundarla. Y el papel de un universitario es fundamental. Entonces, desde la universidad y en la universidad, hacer patente nuestra fe, ¿no? Porque, como decía Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente vivida, no fielmente acogida, ¿no? Y por esa razón tenemos que dar testimonio, sobre todo en la universidad, en la cultura, en los campos del conocimiento, del saber. Nos reunimos normalmente en torno a un tema que puede ser normalmente de actualidad o algún tema que hay que iluminar desde la fe, y ese tema que es trabajado durante el fin de semana por expertos que nos aportan sus conferencias, su testimonio, y vamos profundizando, ¿no? También hay comunicaciones de alumnos que profundizan en cuestiones concretas y puntuales del tema que trata el EUC. Nuestro tercer hijo, a mi mujer le detectaron un cáncer. El tema de la pobreza, aparte de que ha sido esbozado por los papas todos los papas anteriores que hemos tenido y también el Papa Francisco, lo que pretende reflejar un poco, o lo que pretendemos profundizar, es en el hecho de que la crisis económica que estamos viviendo es una crisis que se fundamenta en una crisis de la persona humana en la actualidad. O sea, es el hombre el que ha perdido totalmente sus coordenadas, y por esa razón la crisis económica es profunda. O sea, como decía el Papa Benedicto XVI, es más bien una crisis moral, ¿no? Una crisis de la persona humana. Entonces, al decir la pobreza tiene un rostro, es que realmente lo importante es el hombre, el que ha perdido, puede ser muy rico en dinero, pero es muy pobre, ¿no?, en conocimiento de sí mismo y en los verdaderos valores y virtudes que le hacen ser plenamente hombre. Cuando estamos diciendo que si inviertes no hagas pobres, es que cualquier actividad económica que nosotros tenemos que hacer tiene que generar valor. Valor no solo económico, sino valor en cuanto al desarrollo integral de la persona. La persona se desarrolla económicamente, pero se desarrolla como persona en la medida en que es capaz de encontrarse con el Dios que le ama. En cualquier actividad que nosotros desarrollamos, ya sea una actividad económica estricta o en cualquier desarrollo profesional, laboral o en nuestra actuación con los demás, cada vez que invertimos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, tiene que ser para generar riqueza social, riqueza en cada persona, no para generar pobreza. Cuando vamos a hablar de los rostros de la pobreza y de los rostros del otro, y la respuesta ha sido: tenemos que hablar de la dignidad de la persona, de la dignidad de la persona y del respeto profundo que eso significa. Estamos en una situación muy difícil, estamos en una situación donde nos jugamos el futuro, nos jugamos tener una sociedad cohesionada o mantener esta fragilidad, y que los problemas que tenemos ahora dejen de ser coyunturales para ser estructurales. Entonces se nos habrá roto la sociedad. Nosotros y los universitarios y los cristianos no podemos consentirlo de ninguna manera, no podemos permitir que se nos rompa la sociedad. Y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a las personas que sufren, acercarnos al resto de las personas, viendo sus rostros, mirándoles a los ojos. Es posible que los bancos hayan superado el test de estrés, pero la sociedad no. Está en unos momentos especialmente duros. Y de esta situación o salimos como comunidad, o salimos respetando la dignidad del otro, o salimos mirándonos unos a otros y sintiéndonos unos vinculados existencialmente a los otros, o el futuro es muy triste
Es muy triste porque significa que dejamos a una cuarta parte de la sociedad condenada a la vulnerabilidad crónica, condenados a ser pobres. La pobreza tiene un rostro. ¿Habéis reflexionado sobre ello? Claro que tiene un rostro. Tiene muchos nombres. La pobreza no es anónima. No es tampoco puramente abstracta. La pobreza tiene muchos nombres. Y también hay diversas clases de pobreza. La pobreza, de una forma o de otra, tiene dos valencias fundamentales. En el Evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobres siguiendo a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Por tanto, estamos llamados a ser pobres y estamos también llamados, siguiendo sus pasos, a estar cerca de los pobres, con su rostro, con su historia, con sus sufrimientos, también con las tendencias que puede tener, desde la marginación que a veces se padece, a despreciarse a sí mismo y a despreciar todo el entorno. Que nuestra presencia junto a los pobres les ayude a curar el corazón, a elegir a Jesucristo pobre, a convivir todos, estrechándonos la mano en el camino de la vida, para que a nadie falte el pan de cada día, y el techo, y el trabajo, aquí entre nosotros y en otros tantos lugares. Lo que estamos seguros, y nos lo dice el actual informe FOESA que hemos presentado esta semana, lo que estamos seguros es que va a haber un cambio de modelo social y que estamos en un tiempo de cambio. Un tiempo de cambio que va a ser largo, 20 años, 25 años, pero nos va a dar lugar a otro modelo social. Es muy importante que construyamos desde hoy ese modelo y que ese modelo se base en la relación, en la dignidad y en el respeto profundo al otro y en el planteamiento comunitario. Es decir, puede que seamos algo más pobres en lo económico, porque tenemos cosas que podemos repartir y compartir, y cuanto más se da, más se tiene. La alegría, la amistad, el amor, cuanto más das, más tienes. Pero también en lo económico tenemos que saber que tenemos que compartir entre todos, tenemos que luchar para que no se nos rompa esa sociedad, y eso se hace desde lo comunitario, y se hace desde lo comunitario y con un planteamiento adulto. Es decir, ahora vemos mucha gente en las calles comportándose a veces como críos, chillando y diciendo que alguien nos arregle esto. Y eso es un planteamiento de niños que piden a los mayores que se lo arreglen. Los adultos no lo hacemos así, nos ponemos a trabajar para arreglarlo. Y ese es el planteamiento también que queríamos trabajar aquí. Somos adultos, tenemos que construir una sociedad justa y cohesionada, y lo tenemos que hacer sin dejar a una parte importante de nuestra sociedad en la cuneta. Yo creo que el cristiano lo que tiene que saber en cada momento que actúa, saber qué es lo que Dios le pide en su relación familiar, saber cuál es su proyecto de cara a conformar una familia, transmitir la vida, a ser generoso en su trabajo, cumplir con sus obligaciones, sabiendo que está generando valor para toda la sociedad, en sus relaciones con Hacienda, pues sabiendo que tiene que cumplir también con sus relaciones con Hacienda, y en la relación con los demás, en los ámbitos laborales, en el trabajo, pues sabiendo que teniendo ese concepto de fraternidad en el cual pues uno tiene que descubrir que la persona que está al lado tiene su misma dignidad que él, y que estamos todos llamados a entregarnos a los demás. Que el Santo Padre está preocupado con el tema. ¿Cómo nos acercamos a las personas que lo están pasando mal? Es significativo, y ahí tenemos que ver a personas con nombres y apellidos, personas que están sufriendo situaciones terriblemente injustas y que son víctimas de la crisis, víctimas de la situación, víctimas de la fragilidad social, aunque la tuviéramos muy maquillada y pareciera que teníamos años de bonanza. Nosotros siempre dijimos que no era verdad, y ha bastado esta crisis para demostrar que por desgracia teníamos razón. Si tenemos que poner rostro a esta crisis, es que no solo los excluidos están mal, es más, ahora ya no importan a nadie, sino que tenemos muchísimas familias
que son las auténticas héroes de la crisis. A nosotros cuando nos dicen, oye, estáis siendo los héroes de la crisis porque no os habéis escondido y os habéis quedado en el medio, decimos, qué tontería. Los héroes de la crisis son esas madres que luchan porque su familia no se rompa, que están peleando todos los días. Entonces esos son el rostro en estos momentos al que hay que acompañar, que no podemos permitir que pasen de la vulnerabilidad a la exclusión. Y en esos rostros, en esas familias, siempre se ven caras de niños. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Y, por tanto, ¿cómo debemos obrar en función de ese fin? No sé.